Estamos en presencia de las reglas congas de Palo Monte o Palo Mayombe, donde el gangulero, el mayombero o el palero realiza sus formas de trabajo. La realidad es que esta religión mantiene en un tabú a todas las personas. El complemento de aprender es la puerta abierta en la vida como usted, como religioso. Es cierto que los ganguleros, los monazos congo mantienen muy cerrado el aprender de sus propios hijos, hijos que han consagrado, y es difícil, muy difícil poder traspasar esta puerta que está mantenida o está cerrada casi por siempre y abierta solamente a algunos ahijados. La realidad es que siempre esta religión se ha mantenido en un tabú y por ninguna razón los padres en ganga o los padrinos enseñan nada. Podemos ver estas cruces que están hechas con yagua o bisongos, los círculos también representados con la yagua que pertenece a Siete Rayos y Sasi Sasi Santa Bárbara Bendita. El círculo, todos sabemos que es de Lucero, el Cuyo, el Leguá, o Lucero Madrugada, o Lucero Mundo, o Lucero Monte, como otros los conocen. En esta religión del Palo Mayombe, el Cuyo tiene no 21 caminos, tiene 121 caminos. Y esto nos da la oportunidad de abrir todos los caminos que tenemos en la vida. Hoy vamos a presentar a ustedes cómo es que hacemos un encuya musenga, el muñeco hecho con la caña de azúcar. Como dijimos en los segmentos anteriores, podemos utilizar esta caña para abrir los caminos, que es muy eficiente, ya que pertenece a Lucero el Cuyo Leguá, o Lucero Madrugada, o Lucero Mundo, o Lucero Monte, como lo conocen. Cuando realizamos este muñeco con caña de azúcar, podemos utilizarlo para hacerles bien o para hacerles mal. Simplemente vamos hoy a dramatizar y hacer algo artesanal para que ustedes tengan la oportunidad de aprender, ya que si usted va simplemente a buscar un muñeco a la botánica, que están hechos para vendérselo a cualquier persona, no es lo mismo que usted haga un muñeco con las necesidades que tiene para así poder transmitir las corrientes al trabajo que hacemos, utilizando cintas de colores, en este caso amarilla, roja y negra, en la representación de Mamachola, la Caridad del Cobre, Ochola Wengue, Lucero, el Cuyo, o Lucero Madrugada, o Lucero Mundo. Aquí está representado como el Cuyo Girundi. Los diferentes palos utilizados para realizar un trabajo de malas artes. Cuando usted trenza, hace estas trenzas, si es para hacer un buen trabajo, usted va a pedir para la persona que tenga un buen camino. Si usted va a pedir para lo malo, usted trenzando la trenza, va a estar pidiendo en contra de la persona, amarrando así sus corrientes. Ayer pusimos el video donde podemos ver la representación de este muñeco en Cuya Musenga, donde va a ser utilizado
en este caso, para cerrar las puertas o los caminos del enemigo. Muchos ganguleros en Tambatilanga iban pegando con cera esta trenza, pero hoy en día el trabajo del criollo la va aguantando con alfileres, ya que es importante también porque va a ser un trabajo en contra del enemigo, donde va a estar encajándose alfileres en representación de su cuerpo y a la vez en representación del espíritu de jerarquía, el Inquisimalongo, con camino de Lucancasi, el dios de las malas artes o el diablo, para mandárselo a la persona y así cerrar las puertas del enemigo. Podemos ver con detalle cómo es que vamos construyendo el Encuya Musenga, el muñeco con una caña de azúcar. Estos trabajos son totalmente africanos, donde el gangulero va implorando en contra de sus enemigos, mencionando el nombre de ese enemigo. Siempre que hacemos un trabajo, cualquier persona, tenemos que saber el ángel de la guardia de la persona. ¿Quién protege a esa persona? Tenemos que saber el nombre de él, y si podemos saber el nombre completo, como decir, un supongamos, fulano de tal, se tiene dos nombres. Casi todos las personas tienen dos nombres. Es bueno conocer los dos nombres de la persona para así realizar un trabajo. Siempre es bueno, antes de hacer un trabajo, como hemos dicho, amarrar la mamba siré, las cuatro esquinas. Si podemos amarrar las cuatro esquinas de la persona que le vamos a hacer el trabajo, también mucho mejor. Si podemos hacer con este trabajo un mazango de guerra, como hemos enseñado, es también muy bueno. Al realizar todo este tipo de ensara, nos damos cuenta que nos remontamos a cientos de años atrás. Un trabajo totalmente primitivo, donde el gangulero mantiene en un tabú ciertos trabajos que no enseña a nadie. Hoy usted ha tenido la oportunidad de que el Tata Iraca, Batalla Mundo, los enseñe, y eso va a ser una oportunidad que muchas veces no las van a poder lograr, porque como hemos dicho, los tatas mantienen en un respeto a los ahijados y no dejan que ellos se acerquen si ellos no quieren. O sea, que usted no va a aprender si su padrino no quiere que usted aprenda. Y muchas veces estos padrinos, o los padrinos en total, refiriéndome a mí también, no tienen confianza de la persona y no le enseñan lo suficiente que le tienen que enseñar a otros ahijados o a ese ahijado que quiera aprender. Esta religión no es utilizada para hacer el mal siempre. Esta religión se utiliza para ayudar a las personas, pero como existen ganguleros sin escrúpulos que por cualquier cosa hacen brujería, pues tenemos que aprender estos tipos de trabajos que nos van a ayudar en un futuro cuando tengamos una huanga o una guerra con otro gangulero. Vimos o estamos viendo cómo pone en Cangri Mazango la hoja de maíz en forma de un budo, ya que esto va a representar la cabeza de la persona. Esto va a ser importante porque usted lo va a poder rellenar, si bien con
pica pica, pimienta de Guinea, tierra de cementerio, tierra de bibijagua, con alacranes, hecho polvo y echado en cangre y mazango. O puede utilizar también eh, azogue, mercurio, como le dicen, azogue para poner intranquilo a la persona, utilizando así la fuerza y el poder que ejerce los espíritus o los inquisis malongos que usted está llamando. Esta representación que hacemos de un espíritu principal y a la vez representando a la persona, porque vamos a ponerle el nombre de él, dentro del cangre y mazango de la hoja de maíz, ya que siempre existen aquellos envidiosos. Cuando usted hace un trabajo profesional y hay otros ganguleros que lo están viendo, estos ganguleros, la mayoría de ellos, cogen envidia de usted, porque usted está haciendo un trabajo profesional y ellos no lo pueden hacer. Tienen que entonces imitarlo usted para que ellos entonces puedan destacarse, y muchos de ellos no lo logran hacer. Por eso el padre Nganga mantiene en un tabú los trabajos y cuando lo enseña ya hechos. Casi nunca enseña el trabajo delante de nadie para que nadie le coja sus conocimientos que él ha podido adquirir a través de los años. Por eso yo le digo a ustedes, apunten todo esto en una cartilla con dibujos para que ustedes puedan en un futuro tener, como decimos, la puerta abierta a todos estos tipos de trabajo. Siempre que usted haga un trabajo de esto, tiene que pedir licencia a la Enganga Tulumana, al Tati Iraca Batalla Mundo, con licencia de la Enganga Tulumana, con licencia del Tati Iraca Batalla Mundo. Voy a hacer esta ensara y mencionar todo lo demás de su Munanzo Congo. Ahora, cuando usted va a hacer un trabajo de su Munanzo Congo, usted menciona primero su Munanzo Congo. Pero cuando usted va a hacer un trabajo de otro gangulero, como yo, usted tiene que mencionarme para que usted pida licencia o permiso de lo que está haciendo. Esto no se lo va a dar nadie. Esto lo voy a dar yo y ustedes van a recordarme por los trabajos que le he enseñado. Y va a decirle, el único, o han habido 3 o 5 o 10 que lo han hecho, pero el Tata Iraca lo ha hecho para nosotros. Y esto lleva trabajo, lleva tiempo y lleva dinero. O sea, que ustedes están logrando lo que otros no pueden lograr. Si ustedes son inteligentes, ustedes hacen su cartilla con dibujos y los pasos a seguir. Esto le va a servir a usted en la vida como religioso. Cuídela y téngala oculta como algo importante. Cuando los paleros se rayan, le dan su nombre y le dan su firma. Muchas veces cuando usted va a los Munanzos Congo lo hacen firmar de su Munanzo Congo y mencionar su nombre completo, el que le dieron cuando usted lo rayaron. Muchos paleros no pueden poner la firma completa porque existen otros anguleros que pueden robarlas. Eso también hay que tener cuidado. Pero lo importante es que cuando usted hace un trabajo profesional, van a ver mucha gente que están en los Munanzos Congo que lo van a envidiar. Lo van a envidiar tanto que le van a coger el odio, van a hablar de usted simplemente porque ellos no lo pueden hacer. Vamos a pasar a otro segmento religioso, un salam aleikum para todos los tata, tataíta, allá y engueyo, y vamos a proseguir más adelante cómo es que hacemos el candiá musenga, el muñeco con la caña de azúcar. Ve, Saramagüe, con mi maña llegó, Yengue, Saramagüe, paso a paso llegó, Yengue, Saramagüe, escuchan cuento llegó.